Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión y experiencia organizado por Brahma Kumaris Colombia. Espero que me estén escuchando bien. Igual les doy la bienvenida a todos. María, Sonia, bienvenidos. En la noche de hoy vamos a realizar la última de las charlas de esta serie de reflexiones que tiene que ver con comprensión, autorrealización y transformación. Y dentro de esta última charla que vamos a realizar el día de hoy, vamos a abordar un tema muy vigente y un tema que nos llama, nos conecta, nos llama pues mucho la atención y es cómo aprendemos a comprender, a manejar el miedo. ¿Y por qué se aborda la temática del miedo dentro de estas charlas de autorrealización y transformación? Porque es el miedo lo que nos impide ese proceso interno de realizarnos como seres, de sentirnos en ese estado de bienestar y tranquilidad interna, y porque al final evita, que transformemos, que cambiemos esas debilidades, que cambiemos eso que queremos transformar. El miedo es una energía con la que normalmente sientes un obstáculo, sientes que te frena y sientes que impide que te realices como ser. Entonces, para comenzar, quiero que iniciemos esta reflexión, esta relajación, esta meditación con una respiración consciente para que nos hagamos presentes en este momento y para que la información que va a llegar en este momento a tu vida sea una información de valor, sea una información con la que puedas conectar, sea ese contenido que puedas llevar a la experiencia a través de la meditación y de esta manera realizar, transformar, entender y conectar con eso que realmente quieres, que es esa experiencia de tranquilidad, de paz, esa experiencia de bienestar en tu vida. Entonces te invito a que respires inhalando y en este momento a través de la inhalación y la exhalación te vas a volver presente y consciente de este momento. Inhala, lleva el aire, lleva toda esta energía de paz, de tranquilidad, oxigena tu cerebro, oxigena tu corazón. Es un momento de cierre del día, es el momento de entrar en una pausa, de entrar en reposo y conexión contigo mismo. Por tanto, a medida que inhalas, te recargas de energía, te recargas de tranquilidad y cuando exhalas, vas soltando las tensiones, vas soltando esas situaciones, esos pensamientos, esas emociones que has tenido a lo largo del día, por medio de las cuales has realizado tus actividades diarias, tus actividades cotidianas, pero que en este momento es importante soltar para que experimentes desde lo profundo de tu ser, para que experimentes desde tu pensamiento, desde tu emoción en este cierre de día. Una vez más, inhala y así como llevas oxígeno, lleva también calma, lleva tranquilidad y exhala, suelta, libera tensiones, suelta pensamientos y suelta emociones. En este estado y en esta conciencia de hacerte presente en este momento, vamos a iniciar entonces con la reflexión de cómo podemos comprender y manejar ese miedo y cómo podemos realizarnos como seres, transformando ese miedo en lo contrario que es la seguridad, la confianza y ante todo ese amor propio que va a hacer que sientas y experimentes esa compañía interna. Bueno, vamos a iniciar entonces definiendo el miedo como esa emoción. Recordemos que es normal como seres humanos generar emociones. Las emociones
Son esos estados normales, esos estados por medio de los cuales reaccionamos ante situaciones, ante eventos que se nos presentan, que se generan a raíz de los pensamientos que están en tu mente, de esos pensamientos que estás creando permanentemente. Esa es una emoción que se genera en tu interior y hay que reconocer que eres tú quien genera esa emoción. Esa es una emoción que es negativa, que no es tan agradable para ti. Hay emociones que son positivas, que son benéficas para ti y hay otras emociones con las que no te sientes tan a gusto. Este miedo es una de esas emociones, recordando que el miedo en una primera fase tiene que ver con ese mecanismo de defensa, es una emoción normal que permite que te protejas ante determinadas amenazas, que te movilices y por eso pues es normal sentir miedo. La situación viene cuando el miedo se vuelve una constante en tu vida, cuando el miedo de pronto inicia como un temor, como una fobia, y ya se está volviendo en lo cotidiano una reacción normal, una reacción muy natural y una reacción recurrente ante los eventos y las situaciones que se te presentan diariamente. El miedo se puede generar normalmente por la percepción de un peligro, de una amenaza, y puede ser un peligro, una amenaza real, pero también puede ser un peligro, una amenaza imaginaria, es decir, que ocurre internamente, que se proyecta en tu mente, que se manifiesta en tu mente, y una vez se manifiesta en tu mente, genera emociones, genera sentimientos que hace que tengas ciertas decisiones, comportamientos, acciones y por ende resultados. Cuando observas los resultados en tu vida basados en una vida con temor, una vida con recurrencia de miedo, vas a ver que no es un resultado satisfactorio. Cuando permanentemente vives con miedo, no te sientes bien. Internamente sientes esa insatisfacción o esa energía que te frena y que impide que hagas lo que realmente quieres hacer y que impide que expreses eso maravilloso que existe en ti. El miedo tiende a limitarte y a paralizarte. El miedo normalmente y en muchas situaciones se relaciona con el pasado, con experiencias que has vivido. Eso que nos ha pasado normalmente creó como una huella interna, creó una impronta y ha quedado ahí como en esos archivos subconscientes, como en esos archivos de tu mente. Y cuando está ahí, creemos, proyectamos, imaginamos que eso que nos pasó, esa experiencia que nos generó ese temor y ese miedo, se va a volver a repetir. Entonces, el miedo está conectado muchas veces con esas experiencias de tu pasado, pero también se conecta con ese futuro, con las expectativas del futuro. Cuando desde tu presente proyectas lo que crees que puede pasarte, incluso muchos de esos miedos y esas proyecciones que hacemos a futuro también también son imaginarios. Es decir, se proyectan en la mente a través de ideas, a través de sospechas, de dudas, de desconfianza. Entonces es como si nos moviéramos entre el pasado y el futuro. En el pasado con relación a esas sombras, como eso que está ya guardado, que a veces tiendo a olvidar y trato como de ocultar, de guardarlo en lo más profundo porque a través de eso sufrí o me generó algún tipo de dolor, entonces trato de mantenerlo oculto. Entonces es como si ese pasado volviera a revivirse a través de sombras, pero también hacia el futuro es como si proyecto ese desconocimiento, eso que no sé realmente qué pueda pasar. Entonces, cuando nos movemos desde ese pasado con todas esas sombras a un futuro con esas incertidumbres, con esas expectativas, con el no conocer, es como si nos estuviéramos moviendo en medio de la oscuridad. Recuerda que la oscuridad es esa ausencia de luz. Cuando hay oscuridad es porque no hay posibilidad de ver más allá, no hay claridad. Es realmente la luz lo que permite disipar la oscuridad y por eso estamos hablando de los contrarios. Hay oscuridad cuando no hay luz y hay luz cuando esa oscuridad se ha disipado. Por tanto, si entendemos el miedo como esa conexión
hacia el interior con algún tipo de oscuridad, lo que quisiéramos hacer es eliminar esa oscuridad y es que podamos ver con más claridad. Entonces, para eliminar esa oscuridad, para transformar esa oscuridad, requieres activar, requieres encender esa luz interna. Y encender esa luz interna depende de ti. Es cuando te vuelves más sabio, es cuando encuentras ese punto de conexión con tu luz, con esa llama que está internamente esperando a que la enciendas. Y esa luz se relaciona con la claridad, con ese momento de claridad, cuando entendemos realmente cuál es el proceso que vivimos internamente que nos genera un sufrimiento o que nos genera felicidad, que nos genera intranquilidad o que nos genera paz, o que es en este tema específico que estamos hablando, lo que nos genera el temor o lo que nos genera la seguridad, la valía y el amor propio. Entonces, para esto hay que entender varias cosas. Lo primero es que, y pues son algunos tips, porque pues estos espacios son de reflexión y meditación, por tanto, pues no nos extendemos mucho en el tema. Sin embargo, este tema del manejo del miedo y de a veces esas debilidades internas lo vamos a estar profundizando en varias charlas, en varios cursos, de manera que te invito a que estés conectado pues con nuestra programación, donde vamos a ampliar pues cada una de estas temáticas. Por ahora quiero dejarte 4 tips importantes para que reflexiones y a partir de hoy que estás generando este proceso de conciencia, de darte cuenta, de entender, pues que puedas llevarte esta reflexión y que esta semana practiques y que internamente generes una experiencia de luz, de claridad y de sabiduría. Entonces, lo primero es para comprender y manejar el miedo, es observarte, es volver a mirar, es entender lo que está pasando internamente. Como te decía, tenemos estados donde nos sentimos, estados emocionales, realmente las emociones manifiestan y son como el lector de ese estado interno del alma. Entonces, cuando no te sientes tan bien en tu día a día, cuando tienes ese pensamiento recurrente que te hace sentirte atemorizado, se relaciona como con ese estado interno que es más de malestar, como ese estado en el que no te sientes a gusto. Entonces, si estás observando eso, es como observar y entender qué es lo que está pasando internamente, es voltear a mirar hacia tu interior. Entonces, ese primer paso realmente es observarte, es reconocer tus miedos, es reconocer que nos hemos vuelto, que probablemente en este momento de tu vida estés vulnerable al temor, estés vulnerable al miedo. Por eso es revisar, es identificar cuál es ese miedo que internamente se te genera. Puede ser el miedo a la soledad, puede ser el miedo a la incertidumbre también, el miedo a la enfermedad, hoy que estamos pues atravesando esta situación de pandemia, entonces el miedo a que te enfermes, el miedo a la muerte, el miedo al futuro. Entonces, al identificar esos miedos, pues por lo menos sabes, estás haciendo como un diagnóstico interno a qué te estás enfrentando y cuál es la estrategia que vas a utilizar. Entonces, anota esos miedos, identifica esos miedos. Es importante darte cuenta qué es lo que está pasando internamente. Y a veces esos miedos se activan con situaciones que se te presentan diariamente. Puede que hoy no identifiques que tienes un miedo arraigado, pero ante una situación, por ejemplo, en tu ocupación, en tu parte laboral, en tu relación con tu misma familia, te des cuenta que hay alguna situación que active. A veces el relacionarte con una persona activa por allá ese miedo interno que estaba generado por alguna situación que de pronto se generó en tu niñez, se generó en esos primeros años de vida. Entonces anota esos miedos. Como segundo, una vez has identificado esa causa, es importante entender si de dónde viene, es decir, de dónde proviene ese miedo. Es posible que al recordar en esa postura a la que siempre te invitamos en estas charlas del observador desapegado, es como si estuvieras enfrente, en una sala de cine y enfrente mirando como esta escena, este capítulo de tu vida, que puedas identificar ese miedo de dónde viene. Si ese miedo es de alguna experiencia pasada,
de alguna experiencia que se relaciona de pronto con esa primera infancia, donde éramos esponjitas y todo eso fue como grabándose en el interior, como ya en esos archivos de tu mente que se llaman pues la mente subconsciente. Entonces, ¿de dónde probablemente proviene esa situación de una experiencia, de pronto una fobia, un ataque de un animal, no sé, alguna situación que haya ocurrido como en esos primeros años? O si también ese miedo se ha generado a raíz de una situación actual. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo esta situación de pandemia que ha hecho que las personas generen miedos, que generen incertidumbre, que generen fobias, ansiedades. Y a veces esa situación se hace, digamos, te genera mucha presión y hace que toda esa cantidad de información que recibes a través de los medios, de las conversaciones, de lo que estás expresando en el día a día, de lo que te expresan los demás, hace que se arraigue ese miedo en lo más profundo de tu ser. Entonces, internamente lo que está ocurriendo es que se están generando muchos pensamientos, muchos sentimientos y emociones que están generando internamente unas conversaciones internas, unos patrones, unos condicionamientos, como unas improntas mentales. Entonces, en la medida en que genero pensamientos, emociones, sentimientos relacionados con la situación, entonces me van generando internamente como esos condicionamientos, esos patrones y condicionamientos. ¿Por qué? Porque cuando venga una situación nueva que active algo similar a lo que estás viviendo, a lo que es generado con tu emocionalidad, con los sentimientos, con los pensamientos, en ese ciclo de pensamiento, emoción, sentimiento, comportamiento, decisiones, resultados. Entonces, cuando se genera ese ciclo y es muy reiterativo y tiene que ver con una situación que te genera, digamos, esa sensación de malestar, es como si llega una situación nueva que activa y generas las mismas respuestas de temor, de huir. Normalmente el miedo lo que hace es que nos escondamos, que huyamos, que nos protejamos. Entonces, identificar cuál es esa causa, si es una causa pasada, si es una causa que he generado más recientemente, y así como la generaste, pues puedes también generar, establecer como la estrategia. Entonces ese tercer punto tendría que ver con confrontar ese miedo. Es decir, eso que se creó, de qué manera, y esa conversación, ese condicionamiento que tengo internamente, cómo lo confronto, cómo lo enfrento, pero no la confrontación desde la lucha, desde la fuerza, sino más la confrontación desde la inteligencia y el poder desarrollar esa estrategia para confrontar ese miedo. Recuerda que cuando los ejércitos van a una confrontación que llevan una estrategia, o sea, salen preparados con esa estrategia. Y si estamos hablando que ese miedo está siendo generado por esas conversaciones internas, por esas experiencias que están ahí guardadas, por esos condicionamientos, pues tienes que generar otra serie de conversaciones, otros condicionamientos, otra información que llegue y confronte todo eso que se ha creado aquí internamente, todos esos registros y todas esas experiencias. Entonces, en el fondo, esa nueva información, ese nuevo conocimiento te va a permitir desafiar toda esa información, todas esas experiencias que tienes internamente, de manera que vas a crear y vas a experimentar sobre nuevas creencias, sobre nuevas experiencias. Entonces tenemos que si tu patrón actual de pensamiento tiene que ver, por ejemplo, con que te da temor ciertas confrontaciones a nivel social, no confrontaciones, sino cierto relacionamiento a nivel social, o por ejemplo, te da temor hablar en público, entablar una conversación. Qué bueno que generes ese espacio donde puedas entrenarte y donde puedas aprender a expresarte, donde puedas entender que realmente ese temor se está generando a nivel mental y que una vez lo haces y una vez te das cuenta que pues es fácil, digamos, y que cada vez en la medida en que practicas, en la medida en que entrenas, va a ser más fácil expresarte e ir eliminando como esos temores que estaban mentalmente, pues vas a ir fortaleciendo hasta que llegue un punto donde como que te vas a soltar. Es como soltar la creencia implica soltarte de esa ramita a la que estabas aferrado, soltarte de ese pensamiento y esa creencia a la que estabas aferrado. Si el temor, por ejemplo, tiene que ver con la soledad, que es un temor
muy normal, muy recurrente en las personas, pues qué bueno que comiences a experimentar que puedes generar la mejor compañía en ti mismo, que puedes desarrollar una relación contigo mismo, una relación de valor, de seguridad, de confianza y de una experiencia que te genere una relación maravillosa, una relación de total confianza y seguridad. Si el temor, por el contrario, es un temor hacia la muerte, hacia la enfermedad, qué bueno que experimentes también ese estado, digamos, de inmortalidad del ser, ese estado de eternidad y experimentar esa eternidad del ser como energía, más allá de esta forma física, de tu cuerpo físico, del rol que desempeñas, está esa forma original y eterna que eres tú, como ese ser de luz, como ese ser espiritual y como ese ser de energía. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces cambiamos desde estados de energía, estados de vibración. Entonces esos temores se comienzan a canalizar, se comienzan a entender y a manejar cuando entiendes realmente qué pasa a nivel interno. Bueno, y el último punto sería conócete a ti mismo. Se trata de confrontar todas esas ideas, esos condicionamientos que están internamente. Entonces, genera ese aprendizaje que se basa en el conocimiento de ti mismo. Y ahí te darás cuenta que es en ese momento donde es como si llega la iluminación a tu vida, como si enciendes esa luz interna que te va a permitir disipar esa oscuridad que a veces es temporal, que hemos generado nosotros internamente. Entonces, así como entramos en esa oscuridad, podemos salir de esa oscuridad y entrar a esa luz que te va a permitir realizarte, que te va a permitir transformarte y ante todo disfrutar de esa experiencia de tu vida, de esa experiencia de tu ser en conexión con esa fuente suprema de energía. Entonces vamos a pasar ya a una reflexión, a una meditación de cierre de día, experimentando, llevando la experiencia a estos puntos que hemos tocado el día de hoy sobre el miedo. Bueno, saludando a todos, Luis Fernando, José, Mónica, Julio César, Miguel, qué bueno que nos estén acompañando hoy. Entonces voy a colocar una música de fondo para que entonces iniciemos esta relajación, esta meditación. Bueno, en este momento te invito a que te hagas consciente de este momento que has destinado, que has dedicado para ti. En este momento de cierre del día, donde estás cerrando esa actividad, donde te estás disponiendo para entrar en ese estado de descanso. Y ese estado de descanso tiene que ver también con descansar tu mente, no solo con descansar tu cuerpo físico a través del sueño, a través de ese descanso que generamos todas las noches, sino de generar este estado de descanso y de calma consciente, de calma a tu ser interior, de calma a tu mente, a las emociones. Para eso inhala, llevando todo el aire a todo tu cuerpo físico y distensionando todos los órganos, llenando de tranquilidad, de luz, de sanación todos esos órganos que hacen parte de este vehículo por medio del cual te expresas. Inhalas una vez más y así como estás llevando oxígeno, lleva paz internamente. Que esa paz llene tu ser, que esa paz llegue a tu mente y a tu corazón. Inhala y exhala. Y a medida que exhalas, observa cómo vas soltando. Vas soltando todas las tensiones, vas soltando las cargas, vas soltando pensamientos. Suelta esas emociones
que a veces quedan atrancadas, quedan presionadas, sueltas. En este estado de conexión y de tranquilidad, lleva tu visión al interior. Para esto te pido que lleves esa atención al centro de tu frente, ese lugar donde mora ese punto de luz, esa energía. Es este lugar donde esa llama de luz interna se enciende. Experimenta en este momento esa energía que es una energía sutil, pero a la vez muy potente. Eres luz, eres fuerza, eres poder. Experimenta cómo desde este centro de control emanan y emergen de ti rayos de paz, rayos de amor, rayos de calma y pureza. Eres ese punto de energía consciente. Esa chispa de vida que tiene toda la fuerza, el amor propio, y que entiende su valor. Experimenta esa seguridad interna que se activa cuando enciendes esta luz. Esta luz ilumina cada rincón de tu ser, cada espacio de tu ser. Esta luz lleva armonía, lleva claridad, esa claridad que hace que cualquier oscuridad interna se disipe. Activa esta luz interna, activa esta llama y visualízate como ese faro de energía. Ese faro que ilumina y que te brinda tranquilidad, que te da toda la seguridad y confianza, que te permite ver con claridad el futuro, pero ante todo vivir con mucha seguridad el presente. En este estado conecta con ese lugar más allá de este mundo físico, esa dimensión de paz, más allá de las estrellas,
más allá del cielo. Siente en este momento cómo retornas a ese lugar, en el que mora esa fuente de energía, ese océano de luz, de conocimiento y de amor. Sumérgete en este océano de luz, de amor, en este espacio de silencio. Y experimenta esta recarga, esta conexión. Siente cómo esta luz brilla, cómo se enciende. Cómo tu ser se activa, se llena de poder. Experimenta un momento más este estado de tranquilidad, de confianza y serenidad. Suavemente vas regresando a este espacio, a esta dimensión. Regresa a este mundo físico, a este lugar y espacio en el que te encuentras, recargado, seguro, fuerte. Inhala y exhala. Una vez más, inhalando para que guardes profundamente esta experiencia de realización. Exhala. Suavemente disponte a finalizar esta jornada, este día en conexión contigo mismo, con ese silencio interno. Respira. Exhala. Bueno. Por el día de hoy, entonces, vamos a finalizar esta experiencia y esta reflexión de meditación para líderes, esperando que haya sido de tu utilidad. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por tu asistencia y por haber estado conectado el día de hoy. Buenas noches para todos.